Vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra. Señor, acudimos a ti, te necesitamos siempre. Líbranos de venir a orar como una costumbre evangélica. Ayúdanos a hacerlo más bien conscientes de que separados de ti no hay nada útil que podamos hacer. No venimos confiados en nuestra experiencia, ni en las veces que hemos podido hablar de este tema. Venimos, Señor, con temor y temblor a suplicarte que tú bendigas tu palabra y que tu Espíritu la aplique al corazón de los tuyos y aún de aquellos que no te conocen. Te necesitamos en todo, Señor. Gracias por no dejarnos en la oscuridad en un aspecto tan importante como el que tenemos por delante. Ayúdanos a ser fieles como creyentes individuales, como padres, como esposos, como esposas, como madres, como hijos, de manera que tu nombre sea glorificado no solo en nuestras vidas, sino también en nuestros hogares. Suple lo que nos hace falta y bendice a tu pueblo en esta noche. Te lo pedimos en Jesucristo. Amén. Uno sabe que como creyente tiene que cultivar una relación con Dios. El cristianismo no es una serie de no se hace y se hace. El cristianismo no es asistir a una iglesia. El cristianismo no es un credo, una serie de doctrinas. El cristianismo es una persona. El cristianismo es Cristo, el verdadero cristianismo. Y como toda persona implica una relación interpersonal. Él nos habla a través de su palabra, nosotros le hablamos a través de la oración. Y eso es algo elemental, eso es algo básico en la vida de todo cristiano. Ahora bien, el Señor también espera que nosotros como creyentes dirijamos nuestros hogares y llenemos nuestros hogares de su evangelio. Y así como es importante la relación personal que cada hijo de Dios tiene con el Señor Jesucristo y con la relación que tiene como Dios su Padre, asimismo es importante que las familias sean edificadas creciendo en el temor del Señor. Nosotros no podemos pretender educar a nuestros hijos como sea y que cuando lleguen a la juventud o a la adultez ellos conozcan al Señor. Dios en su gracia puede hacer eso y más, pero tú y yo tenemos una responsabilidad que tristemente en la época que vivimos es muy descuidada. Y nosotros nos referimos a ese tiempo formal que es bueno, que es recomendable, que es importantísimo que ocurra en toda familia, donde la familia se reúne alrededor de la palabra de Dios, a orar, a leer su palabra, a alabarle. Es una forma de entrenar a nuestros hijos desde pequeños, que desde que tienen conciencia ellos han crecido en un hogar donde no solamente se dice que Dios es el centro, sino donde es evidente que Dios es el centro. Algunos lo llaman devocional familiar, otros lo llaman altar familiar, otros lo llaman culto familiar. La verdad es que no importa cómo se llame. Es un tiempo de adoración. Es un tiempo que apartamos para ejercitarnos y desarrollar nuestra comunión con Dios como familia, no solamente como individuos. Venimos a Dios como familia con reverencia, con asombro y con honra, con gratitud por todo lo que recibimos de su mano, con confianza mediante Cristo y con el ferviente deseo de tener comunión con Él. Ahora, si usted va a buscar la palabra devocional familiar en la Biblia, no lo va a encontrar. Ah, pastor, pues entonces usted está inventando. No, mi hermano. Si usted es un creyente de sana doctrina, ¿usted cree en la Trinidad? Búsqueme la palabra Trinidad en la Biblia. No está, pero está llena de evidencias de que Dios es un Dios trino que subsiste en tres personas. Así que hay que tener mucho cuidado con ser tan literalista y esperar que todo se diga de una manera muy específica. El concepto es inferido, es derivado de principios bíblicos. Desde los tiempos antiguos nosotros podemos imaginar contextos de adoración familiar. Pensemos en el libro de Job. Yo sé que estamos acostumbrados a ver el libro de Job junto con los otros libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Pero el que conoce un poquito la Escritura sabe que los acontecimientos ocurridos en el libro de Job
son de la época patriarcal, es decir, de la época de Abraham, Isaac y Jacob. Y en tiempo tan lejano como ese, oigan lo que se nos dice en Job capítulo 1, versículo 5. Dice: y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba. Y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y han maldecido a Dios en su corazón, en sus corazones. Así hacía Job siempre. Ahora, cuando dice que enviaba a buscarlos y los santificaba, la idea no es solo lo que hacía por ellos, que lo hacía por ellos, sino la idea implicada en la forma original de la estructura es que lo hacía con ellos. Es como ellos tenían sus festividades y todo, y la idea es que Job los juntaba y decía: ven, vamos a adorar al Señor, vamos a ofrecer sacrificios por si acaso ustedes han pecado contra Dios. Ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio en esta época. ¿Por qué? Porque ya se hizo un sacrificio una vez por siempre, el Señor Jesucristo con su propia sangre, y ese sí vale para toda la eternidad. Pero aunque ya no debemos ofrecer sacrificios, sí siempre es pertinente mantener el concepto de la familia adorando a Dios. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 4, versículo 9, es un texto muy conocido, dice: por tanto, cuídate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto y no se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Pero no solamente que tú las recuerdes allá en tu mente, no, fíjense lo que sigue diciendo, sino que las hagas saber a tus hijos y a tus nietos. Dios desde el principio determinó que la instrucción religiosa sea una responsabilidad de los padres. No es del gobierno, no es de la escuela, y ¿saben qué? Ni siquiera es de la iglesia. Eso no significa que la iglesia no ayude. Pero yo he conocido padres que dicen: es que la iglesia no le enseña. No, que la iglesia tiene que enseñarle a los niños. Quien tiene que enseñar somos nosotros los padres. Y si bien esa labor de enseñanza debe ejercerse de una manera natural y espontánea a lo largo de todo el día, de manera informal, no es menos cierto que pudiera demandar un momento específico más formal para la instrucción. Seguimos avanzando en el Antiguo Testamento y llegamos a Josué capítulo 24, versículo 15, donde Josué, poco antes de partir a la presencia del Señor, reúne al pueblo y al final de un discurso les dice: y si no os parece bien servir al Señor, escogeos hoy a quién habéis de servir, si a los dioses que sirvieron vuestros padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. O sea, ustedes si quieren ser idólatras, a mí me da lo mismo que ustedes sirvan, pero ustedes saben que él añade, dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y este texto a mí siempre me llama la atención, porque yo no me imagino a Josué haciendo algo como esto. Hagan ustedes lo que ustedes quieran. Entonces se detiene y va y le pregunta a su esposa y a sus hijos. Y después viene con la respuesta: yo y mi casa serviremos al Señor. No, él era la cabeza del hogar. En mi casa se va a servir al Señor. Y eso es tan importante porque a veces nosotros cometemos un error grandísimo. A veces tenemos hijos inconversos y entonces entendemos que no debemos de implicarlos en el tiempo de altar familiar, o que debemos dejarlos si ya ellos tienen 15, 16 años y no son cristianos y no quieren ir a la iglesia. Yo no lo voy a obligar porque no quiero que crezca con animosidad contra el evangelio. No, mis hermanos, nosotros como cabezas de hogar somos responsables de lo que pasa en nuestro hogar. Y en nuestro hogar se adora a Dios. Pero que yo no soy cristiano. ¿Tú respiras? Sí, todo lo que respire alaba al Señor. Cuando tú salgas, tú vas a hacer lo que tú quieras. Pero mientras tú estás en esta casa, claro, uno tiene que tener cierta prudencia. No quiera traerlo al culto de oración. Cuando tiene, ya es adulto, ¿verdad? Tiene 18. No quiera traerlo al culto de oración, al estudio bíblico. Pero por lo menos el domingo, en el día del Señor, yo soy responsable de mi hogar. Y en esta casa se adora al Señor en la familia y se adora al Señor yendo a la iglesia. Y lidiar con eso. Sí, yo sé todo lo que pasa. Yo sé que se sientan ahí con un truño, como que quieren que todo el mundo sepa: yo estoy aquí, pero es obligado. Hasta eso tiene usted que trabajar. Me quita el truño. ¿Qué truño? Porque nunca saben. Ese mismo el que tú sabes.
Pero es nuestra responsabilidad, eso es lo que quiero dejar establecido. Y aquí la palabra que se utiliza, yo y mi casa serviremos al Señor, es una palabra que en el versículo 14 anterior es exactamente la misma en el idioma original y no se traduce como servir, sino se traduce como adorar. Así que perfectamente Josué está diciendo, yo y mi casa adoraremos al Señor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, vemos también que es obvio una responsabilidad de los padres instruir en los caminos del Señor a sus hijos. Efesios capítulo 6, versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Es nuestra responsabilidad de establecer los patrones morales de Dios. Y todo lo que Dios enseña en su palabra es nuestra responsabilidad traspasárselo a nuestros hijos. Nosotros no encontramos en la Biblia frecuencia, tiempo, forma, pero sí vemos la pertinencia de tener una adoración en el seno familiar, porque nos provee una oportunidad diaria de mostrar con nuestras bocas y con nuestro ejemplo que el Señor es el centro de este hogar, no solamente es un letrero en una puerta, es que es una realidad. Es una realidad y ellos lo ven. Aunque no hay un mandato específico acerca de tener tiempos de adoración familiar de manera regular, esto no significa, repito, que no tenga base bíblica, porque algunas instrucciones son dadas en la Biblia de manera explícita y otras de manera implícita. Déjenme darles un ejemplo. Si nosotros no tuviéramos, aparte de este versículo que yo voy a citar, si nosotros no tuviéramos ningún otro verso que hablara de cómo debemos criar a nuestros hijos, oigan esta historia. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Dice, hablando Dios acerca de Elí, porque le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre, a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición, y él no los reprendió. Si nosotros no tuviéramos nada más acerca de la crianza de los hijos, este texto es suficiente para que nosotros entendiéramos que Dios espera que nosotros frenemos el pecado de nuestros hijos. ¿Ven lo que estamos tratando de decir? Ahí no dice frena el pecado de tus hijos, pero te está diciendo que Dios lo está juzgando porque sus hijos andaban de su cuenta y él dijo, ellos son grandes y se entienden. No, él tenía responsabilidad y Dios le demanda responsabilidad por lo que ocurre bajo su jurisdicción. Ahora, cuando nosotros miramos también hacia atrás en la historia de la iglesia, tenemos también evidencias de que a lo largo de los siglos para los creyentes ha sido algo importante y ha sido una práctica a la que se le ha prestado mucha importancia. Alguien que escribió, por ejemplo, acerca de los puritanos, oigan lo que decía. Él dice, era la responsabilidad de los esposos servir de canal para la religión familiar. Él debía llevarlos a la iglesia en el día del Señor. Debía examinar a toda la familia después de cada sermón para ver cuánto habían retenido y entendido, así como para llenar cualquier bache que haya quedado en el entendimiento. El esposo también debía guiar a su familia diariamente en la adoración, preferiblemente 2 veces al día. Debía sentar un ejemplo de piedad en todo momento y en todos los asuntos. Los tiempos, ¿verdad? Cambian, hay ciertas demandas de tiempo, pero es impresionante la importancia que los puritanos le daban. Y ustedes saben cómo eran conocidos los puritanos, como doctores del alma. Como doctores del alma. Nosotros mismos como iglesia hace muchos años atrás tuvimos una experiencia interesante. Tuvimos hace mucho, al inicio de la iglesia, un conflicto y entonces pedimos la ayuda de una iglesia reconocida y todo, muy conocedora, y fueron, pero no salió nada de ahí. Y después entonces logramos en la misericordia del Señor que fuera un pastor a quien todos los involucrados respetaban y que era evidente la influencia que tenía de los puritanos. Evidente. Y yo no olvido eso porque fue impresionante. Él viajó a República Dominicana y se reunió con todos como por 2 o 3 días, luego de los cuales él se paró a decir su parecer.
Y es impresionante, porque él se paró y dijo lo que nadie había dicho. Nosotros pensamos que el problema es que el pastor tal tiende a ser muy orgulloso, y yo estaba sentado atrás, yo decía, ¿qué diagnóstico más adecuado? ¿Y tú no lo habías visto? No, pues yo no soy médico, pero cuando lo dijo se nota. Es como ese conocimiento de las Escrituras no era gratuito, era que ellos impregnaban toda su Biblia con la palabra de Dios. Los mismos autores de la Confesión de Fe de Londres, que es la bautista, y de la Confesión de Fe de Westminster, que es la presbiteriana, ellos incluyeron artículos que tenían que ver con eso. Dice un párrafo: Dios ha de ser adorado en todas partes, en espíritu y en verdad, tanto en cada familia en particular diariamente, como cada uno en secreto por sí solo. Así que, mis hermanos, yo pretendo de inicio tratar de convencerlos de la importancia de tener un tiempo formal de adoración en el seno de nuestras familias. Y déjenme darles varios argumentos. Creo que es justo decir que en esta parte de manera particular voy a estar siguiendo muy de cerca un material que Sugel dio hace mucho tiempo. ¿Por qué es importante el tiempo de adoración familiar? En primer lugar, es un poderoso instrumento para desarrollar la vida de piedad de cada uno de los miembros de la familia. No solamente por lo que la palabra efectúa. Pensemos en el padre. El padre es el encargado de dirigir este tiempo como cabeza de hogar. ¿Y qué implica eso? Que tiene que enfrentarse cada día a la escritura y a la oración delante de su esposa y de sus hijos. Y esto debe obligarlo, a menos que tenga un corazón muy cauterizado, debe obligarlo a tener un continuo espíritu de autoexamen. ¿Usted se imagina a un padre que maltrata a sus hijos y a un esposo que le habla mal a su esposa y después viene con su carita de lo más tranquila y dice: vengan mis hijos y para mí y mi esposa, vamos a hacer devocional? Oye, tiene que ser una gente que esté cauterizada. Yo recuerdo hace muchos años una ocasión que llamamos a nuestras 3 hijas para hacer el tiempo de devocional, y antes de que ellas llegaran, mi esposo y yo estábamos sentados en la cama y estábamos conversando algo. Yo no me acuerdo qué conversábamos, no me acuerdo de qué fue lo que pasó. Sí me acuerdo que yo me molesté y le hablé mal, no con malas palabras ni con insultos, pero violando el mandato que dice: no seáis ásperos con ella. Pero cuando eso sucedió, ya las hijas habían llegado y estaban sentadas ahí. Te lo estoy hablando de niñas. Y entonces yo le hablo mal, ya están ahí, ya hay que empezar. Y yo decía: ¿y cómo yo empiezo ahora como si tal cosa? Bueno, el orgullo pecaminoso, para que sepa que no estoy excusando, mala mía, me llevó a arrancar sin hacer ninguna otra cosa. Sin embargo, gracias a Dios por su Espíritu Santo, que me dio convicción, y en la noche yo le pedí perdón a mi esposa. Así que al otro día, cuando íbamos a tener el tiempo de devoción otra vez, yo pregunto antes de empezar, antes de iniciar, chicas, ¿alguna de ustedes vio algo raro ayer antes de empezar el devocional? Y las 3 levantan su manita. Digo: ¿qué fue lo que ustedes vieron mal? Que tú le hablaste mal a mami. Les decía: mis hijas, es verdad, yo quiero que ustedes sepan que yo les pedí perdón anoche y ahora yo les pido perdón a ustedes porque les di un mal ejemplo. Ahora, yo quiero no solamente que ustedes se sientan en la libertad de llamarle la atención a papá o a mamá cuando ven que ellos están haciendo algo contrario a lo que ellos les enseñan. No solamente que se sientan con el derecho, sino también con la responsabilidad. Porque ¿cómo es posible que ustedes me ven pecando y se quedan calladas? Entonces, evidentemente, eso crea un ambiente donde se sabe que aquí todo el mundo quiere hacer la voluntad del Señor. Tenemos que hacerlo bien, pero somos 5 pecadores. En el caso, ¿verdad? En el caso de ustedes serán 3, serán 4, 7. Así que es difícil, a menos que tenga una conciencia muy cauterizada, como dije, que el padre no arregle sus situaciones diariamente para poder venir con una limpia conciencia. Por otro lado, como encargado, tiene que dar a Dios cuenta por cada miembro de su familia. Así que él debe recordar que la piedad de su familia depende mucho de la suya propia. Si tú quieres que tu familia ame al Señor,
Entonces tú tienes que amar al Señor para modelarles el ejemplo. Pero pensemos en la madre, que también es una autoridad sobre los hijos. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Vez tras vez se habla de la mamá enseñando junto con el padre y dando autoridad. Normalmente, en sentido general, las madres tienden a pasar más tiempo con los hijos. Eso hace que los conozcan muchas veces mejor y también de que tenga más oportunidades de influenciarlos. Por lo tanto, debes recordar que solamente va a enseñar piedad a sus hijos desarrollándola ella misma. ¿Qué tanto tú quieres que tus hijos amen al Señor? Modélaselo. Modélaselo. Entonces eso va a obligar a la mamá a ser intencional. Miren el testimonio de Spurgeon, para que ustedes vean el valor de una madre que instruye a sus hijos continuamente en la palabra. Dice Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, en su autobiografía lo siguiente: estoy seguro de que en mi temprana juventud ninguna enseñanza hizo nunca más impresión sobre mi mente como la instrucción de mi madre. Nunca será posible para cualquier hombre el estimar lo que debe a una madre piadosa. Ciertamente no tengo tanta capacidad de palabras con las que pueda expresar lo que valoro la bendición especial que el Señor derramó sobre mí al hacerme hijo de una madre que oraba por mí y que oraba conmigo. La influencia de una madre es espectacular. Yo miro hacia atrás, el pastor soy yo, pero yo reconozco que mucho de lo que mis hijas puedan ser hoy espiritualmente se lo deben a su mamá. Porque era una mujer que amaba al Señor y que le modelaba al Señor. Habrá ocasiones en que el padre no está, deben ser las menos, a menos que usted trabaje fuera de la ciudad. Y cuando son esos trabajos fuera de la ciudad, que lo mantienen siempre lejos de la familia, es posible que sería bueno que usted reconsidere si puede conseguir algo mejor. Y algo mejor no es algo que le paguen más, es algo mejor que le permite estar más tiempo con su familia. Porque su familia no necesita tanto lo suyo, su familia no necesita a ustedes, los padres. No, pero yo estoy aquí fajado para que tengan la mejor educación, para que no sufran calor y puedan tener un aire acondicionado. Miren, los muchachos no se dan cuenta de nada de eso. Pero ellos se dan cuenta cuando su papá no está presente y cuando su mamá no está presente. Eso es más importante que cualquier otra cosa. Así que cuando ocurre esa razón providencial que el papá no está presente, bueno, la mamá se va a encargar de dirigir el devocional. Pastor, ¿y si el esposo es creyente y no quiere asumir su responsabilidad? Bueno, vamos a asumir que es creyente y porque es creyente es miembro de una iglesia. Porque anda muchísima gente por ahí diciendo que son creyentes, pero son como los peloteros, agentes libres. Ellos no pertenecen a ninguna iglesia. Y la verdad es que esa figura no aparece en el Nuevo Testamento. Es una figura inventada por ellos. En el Nuevo Testamento los creyentes pertenecen a iglesias locales. Así que si su esposo no quiere asumir su responsabilidad, usted conversa dulcemente con él, hermanas, porque nuestras hermanitas tienden a ser bastante fuertes. Entonces, si usted le habla mal a su esposo, generalmente los hombres no respondemos así. Cuando usted le habla mal a su esposo, usted logra lo contrario. Dios nos hizo así. O sea, nosotros aprendemos más fácil. Hay un refrán por ahí que dice: si tu esposa te dice que te tire por una ventana, procura que la ventana sea bajita. Eso es lo que dice la influencia que las esposas tienen sobre nosotros, pero una influencia bien ejercida. Ustedes, esposa, por abajito pueden lograr lo que ustedes se imaginan, pero queriéndose imponer, eso es difícil. Tiene que ser un hombre muy particular, que diga como aquel que dice: no, yo en mi casa siempre tengo la última palabra. Ajá, sí, mi amor, lo que tú digas. Pero ustedes tienen muchísima influencia. Si tú tienes un esposo creyente, tú con ternura, con amor, como una hermana en Cristo, le dices: mi amor, mira, es importantísimo para nuestros hijos que ellos vean que eres tú el que diriges. Ellos me ven a mí siempre, me ven a mí como que yo soy siempre que le llamo la atención, yo soy siempre que hago esto, yo soy siempre que necesito la escritura. Yo necesito, mi amor, que tú... no, yo no estoy en eso. Bueno, mi amor, pues vamos a tener que hablar con el pastor. No, yo no quiero hablar con el pastor. Y entonces, ¿se trancó el juego? No,
porque él está pecando contra Dios en no asumir su responsabilidad. Y Mateo 18 también se cumple del seno familiar. Ustedes son esposos, pero ustedes también son hermanos en Cristo. Si tu hermano peca, ve y repréndele estando tú y él solo. Si no te oye, ve y díselo a otro. En esta ocasión, posiblemente lo mejor sea saltar el paso del otro y hablar con los pastores, con el pastor. Porque él está en una condición pecaminosa, añadiendo pecado sobre pecado, porque aparte de su irresponsabilidad, está actuando con orgullo. Cada vez que nosotros tenemos un problema sin resolver en el seno de la familia y no se quiere hablar, no hay ninguna otra explicación que no sea orgullo. Y yo no sé, el orgullo es tonto, no, para que la gente no sepa que nosotros... Miren, el único que importa que sepa es el Señor. El Señor sabe hasta los más íntimos pensamientos. Así que ya olvídense de eso. Así que si el padre no es creyente, si el padre es creyente, se hace eso. Si el padre no es creyente, evidentemente, mis hermanas, no se desalienten. No, pues no es creyente, vamos a dejar eso. No, usted va a tener que asumir el liderazgo espiritual. Ay, pastor, pero qué duro es. Sí, pero hay resultados. Usted recuerda a Timoteo. Timoteo, el Señor lo usó para establecer una iglesia y ser pastor de una iglesia. Y él era de un padre pagano, pero su abuela y su mamá lo instruyeron en los caminos del Señor. Así que gloria a Dios por esas mujeres que no se dejaron amedrentar porque tienen un esposo inconverso. Bueno, yo no le puedo pedir a él que dé lo que no tiene, pero yo sí tengo como mamá que dar lo que yo sí tengo, el conocimiento del Señor. Pero pensemos en los hijos. Ellos aprenden que Dios debe ser honrado en cada cosa, que dependemos de Él en todo, que es el centro de nuestra vida. Se ejercitan también para desarrollar hábitos piadosos. Aprenden a orar, aprenden a leer la palabra, aprenden a estar tranquilos, aprenden a cantar, todo eso. Hoy vivimos en una época donde todos los padres creen que sus hijos son hiperactivos. No son hiperactivos, son muchachos. Son muchachos que tienen muchísima energía. Que ya a las 5 de la tarde usted está que no da más y ahí es que ellos tienen la pila nueva. Entonces duermen. Y cuando se levantan, ya usted sabe, es como que amanece. Por eso hay que tener los hijos jóvenes en la medida de lo posible. Mis hermanos, a veces uno ve a un muchacho de 6, 7 años que no hay forma de que esté tranquilo en un culto. Pero que no es aquí que se entrena, es en la casa. Es en la casa. Su hijo tiene 4 años. Póngalo 4 minutos de silencio. En la casa. ¿Y por qué? No, para que tú vayas aprendiendo, mi amor. Tiene 5, póngale 5. Tiene 6, póngale 6. ¿Y dónde dice en la Biblia? En ningún lado. Pero son prácticas que te funcionan. Y uno a veces tiene que ser un poquito de sabio con los hijos. Corren. Empieza el culto. Se están durmiendo. Ajá. Mi amor, despiértate. Mi amor, despiértate. El culto se acaba. Y el que está durmiendo, corre. ¿Qué hacíamos nosotros? ¿Para dónde tú vas, mi amor? No, jugar con los niños. No. ¿Pero y por qué no, papi? ¿Tú tienes sueño? No, pero ya se me quitó. No, señor, usted tiene sueño. Es decir, uno lo va entrenando. A veces tiene sueño, sí. Párate. Uno la paraba ahí frente a paradita ahí. Papi, ya me puedo sentar. Ya se te quitó el sueño. Sí. Pues siéntate. Nadie se duerme parado. Son cosas que uno los va entrenando, pero ustedes saben toda la utilidad de crecer en el seno familiar orando, porque usted lo puede y lo debe poner a orar. Usted lo pone a orar, eso es parte de la familia. Pastor, pero que él tiene 7 años y él no es creyente. No importa, que ore. Que ore. Tú lo vas enseñando a orar. Y ora tú por esto, y ora tú. Y se van ejercitando. Por otro lado, su amor por los padres es incrementado porque ven la preocupación que muestran por su vida espiritual. Añada a eso, en tercer lugar, que el devocional promueve la armonía y el amor dentro del hogar, porque provee un tiempo formal en que toda la familia se junta. En esta época es cada vez más difícil. Nosotros cuando criamos, gracias al Señor, no existían los celulares. Pero ahora, y entonces los padres cometen la simpleza, la torpeza
de entregarle celulares desde jovencito. 10, 11, 12 años ya andan los niños con celulares. Y entonces se dejan asumir toda la presión, pero que allá todo el mundo tiene. No importa lo que haga todo el mundo. Nosotros no vivimos para todo el mundo, nosotros vivimos para Dios. Entonces usted ve en la casa todo el mundo. No. Vamos al devocional. Aquí todo el mundo tiene que estar atento. Ahí se pregunta, ¿cómo te fue hoy? Aquí se habla. Se crea uno intencionalmente como padre un ambiente familiar donde se acostumbran a tratar los asuntos familiares. Y estoy hablando de la familia nuclear, no del tío, el primo, no. La familia nuclear, papá, mamá y hijos. Usted lo ejercita y de manera natural. Se tiene un devocional acerca de el egoísmo. No es solamente la teoría. ¿Y cómo ustedes creen que se expresan? ¿Alguno de ustedes puede dar ejemplo de una ocasión en que haya sido egoísta? Y puede ser que el más egoísta de la casa no tiene ningún ejemplo. Fulanito, ¿tú no tienes nada que decir? No. Y lo que pasó los otros días, ¿qué tú crees? ¿Qué tú piensas que fue? No, porque entonces eso da muchísima oportunidad para uno hablar toda la familia, entre todos. Y uno se acostumbra a que haya más unidad. Por otro lado, orar los unos por los otros incrementa el amor. Mire, a veces en cada iglesia hay de todo, ¿verdad? Y a veces hay dos hermanos que por alguna situación tuvieron alguna dificultad y ellos no son enemigos, pero no es que se llevan muy bien. ¿Y saben lo que uno como pastor muchas veces le dice? Ora por el otro. No una oración imprecatoria, Señor, llévatelo. No, porque uno tiene que explicarlo todo, porque a veces lo malinterpretan. Ora por el otro. ¿Qué oro? Que el Señor lo bendiga, que le vaya bien, que el Señor le dé los deseos de su corazón que sean conforme al suyo. Y es impresionante cuando uno empieza a orar consistentemente por una persona, que empieza orando quizás no con mucho gusto, porque tiene cierta animadversión, y al final termina amándolo más. Imagínense en el seno familiar cuando oramos por el examen de fulanito, por esta tarde que tiene un juego de fútbol, vamos a orar por él, que el Señor lo proteja de que no se vaya a lesionar. Todo eso se acostumbra a una dependencia. Se provee la plataforma para ayudarse, exhortarse y amonestarse los unos a los otros, porque nos conocemos como miembros de la familia y podemos amonestarnos. Si hay un problema sin resolver, también provee la plataforma adecuada para tratar de resolverlo. Veo yo a dos de sus hijos que estaban discutiendo. Vamos a hacer devocional. Ok, y aquí está todo bien. O sea, nosotros podemos empezar. Usted lo ve que están uno con el otro, que están serios, guapos, incómodos. Eso es un buen momento para decir, ¿y qué fue lo que pasó entre ustedes? Y decirle, pídanse perdón. ¿Qué fue lo que tú hiciste mal? ¿Y tú qué fue lo que hiciste mal? Porque cuando usted le pregunta a dos personas que tienen un problema, ustedes saben lo que cada persona piensa, ¿verdad? Que el culpable es el otro. Siempre es así. El problema es el otro. Pero la verdad es que no, el problema somos nosotros. Si cada cual reconoce sus faltas, usted sabe lo bueno que es tener un foro diario donde ese tipo de cosas se pueda hacer. Y lógico, como el devocional promueve la piedad de cada uno, esto nos va a hacer a nosotros mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores hermanos. Por tanto, la unidad será más fácil. Y finalmente, con respecto a la importancia, ese tiempo va a repercutir no solamente en la piedad y santidad de cada miembro de la familia, sino en la de la iglesia. En la de la iglesia, porque a final de cuentas cada iglesia es como las familias que las componen. Miren, Dios va a responder las oraciones que se hacen en el seno familiar. Ustedes se imaginan una iglesia donde las familias se reúnen y diariamente oran por el ministerio de esa iglesia local. El Señor escucha esa oración. Por otro lado, donde primero debe manifestarse nuestra piedad es en nuestro hogar. Y cuando se manifiesta en nuestro hogar, entonces evidentemente se va a manifestar en la iglesia. No es al revés. Yo siempre he dicho que el lugar más fácil para ser cristiano es la iglesia. Usted adopta una terminología de acuerdo al grupo que pertenece. Varón, ¿cómo está usted? Dios le bendiga, santo.
O sea, usted anota la de la congregación particular, que cada uno tiene, ¿verdad?, sus códigos. Y ya usted es un hombre de Dios. Y usted sabe cómo es, a veces algunos que están hasta que dirigen y tocan y de todo, y se le acercan a la hermana y le dicen, ay, mi hermana, pero tú debes dar gracias a Dios por el esposo que el Señor te ha dado. Y la hermana dice, y por dentro dice, una cosa es aquí en la iglesia y otra cosa en la casa. No lo puede decir, pero lo piensa. ¿Qué es lo que quiero decir? Que no es la piedad de aquí de la iglesia que va a repercutir en la casa. No, es la piedad del hogar que va a repercutir en la iglesia. Porque el lugar donde nosotros nos desinhibimos y lo que somos como somos, donde no estamos guardando códigos, ni imitando, ni queriendo dar una careta, es en nuestras casas. Así que si tú quieres evaluarte, no te evalúes como tú eres aquí en la iglesia, no, evalúate como tú eres en tu casa. Y si tú en tu casa te comportas de una manera que honra al Señor, que eres capaz de tratar con amor a tus hijos y a tu esposa, que tú le haces caso al liderazgo de tu esposo, que tú obedeces a tus padres, que ustedes no provocan a ira a sus hijos, entonces eso se va a manifestar aquí en la iglesia. Y va a ser una iglesia sólida. El que es piadoso en la iglesia y no en su casa es un hipócrita. No hay otra forma de decirlo. Y por otro lado, ¿usted cree que es igual los niños que reciben instrucción toda la semana, la forma en que reciben la palabra el domingo, a aquellos que no? No puede ser igual. Se acostumbran a la terminología, se acostumbran a pensar. Miren, mis hermanos, a veces, hace mucho que yo no oigo eso me pasaba cuando era joven, que los inconversos decían, a ustedes le lavaron el cerebro, ustedes no piensan. Y yo decía, pero los que no piensan son la gente de ahora, el mundo que no piensa, que compra todo lo que viene. Y de un momento a otro viene una moda que el pantalón es aquí a mitad y ahí está todo el mundo. Ay, tú piensas, y eso pensaba, ¿y qué sentido tiene eso? No, es lo que a alguien se le ocurrió y ya esa es la moda. Si hay alguien que tiene que pensar, somos nosotros. Y la Biblia, como vamos a ver ahora, la Biblia es una fuente de capacidad. De hecho, los hijos que crecen en hogares cristianos tienden a ser, sus habilidades intelectuales tienden a ser más profundas. Y eso es lógico. Es lo mismo leer la Biblia que leer un libro. Es lo mismo leer un libro que leer un periódico. Es lo mismo leer un periódico que leer vanidades. ¿Usted cree que el que crece leyendo acerca de los artistas, de la farándula, va a tener la misma capacidad de pensamiento intelectual que el que crece escuchando acerca del Señor y su persona? Si usted se ocupa de cosas banales, eso es lo que usted piensa. Ahora, si usted se ocupa de Dios, ¿y cómo nosotros podemos comprender a Dios? Con todas nuestras limitaciones, nada más el borde de su manto, y eso es suficiente para que nosotros se desarrollen en nosotros esas habilidades. Así que permítanme ahora, espero haberlos convencido, ¿verdad? Que es importante tener ese tiempo, es importante. Y había más argumentos, pero el tiempo no me lo permite. Así que permítanme ahora darles directrices prácticas, porque es muy fácil decirlo, pero quizás sí, pastor, porque yo no sé cómo empezar. Bueno, no es solamente lo que tenemos que hacer, sino el cómo. Porque de lo contrario vamos a caer en la rutina o en un ritualismo desprovisto de corazón, y eso afecta muchísimo a nuestros hijos. ¿Cuál es el espíritu con el que debemos tener este tiempo? Gozo y respeto, no ligereza. Ustedes recuerdan una frase que se refería a ciertas celebraciones del pueblo de Israel. ¿Cómo se le llamaban? Fiestas solemnes. ¿Ustedes han pensado que esas dos palabras generalmente no están juntas? Porque algo solemne es como que algo muy, ¿verdad? Y fiesta como que, no, espérate, o es fiesta o es solemne. Y sin embargo, Dios le llamaba fiestas solemnes. Eso es como algunos que dicen cuando tú le predicas, no, lo que pasa es que yo sé que es la verdad, pero yo quiero vivir mi vida. Oye, ¿qué es lo que tú te crees? ¿Que la vida cristiana es una vida de santo aburrimiento? No, es una vida plena. Es una falta de entendimiento del Evangelio. Es una vida que tiene sentido y que uno la disfruta plenamente. Es muy importante lo que tú le traspases a tus hijos con respecto al Evangelio. Tú disfrutas tu vida cristiana. Tú te deleitas en el Señor. Tú te gozas
Eso es lo que tú le vas a traspasar. Miren lo que dice el salmista del Salmo 2:11. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. ¡Wow! Reverencia y alegría. Nuestras actitudes enseñan más a nuestros hijos que nuestras acciones. ¿Qué es lo que queremos decir? Tú puedes lograr que no haya fallos por semanas en el tiempo de devoción familiar. Pero si cuando se acuerdan, mira, ya es hora de hacer devocional. Ay, mi madre, sí. Uf. Bueno, está bien. Venga, vamos. No, porque espérate, parece que al patíbulo que tú vas. No, o sea, es como, vamos a aprovechar. Claro, mis hermanos, nosotros sabemos que todos aquí, en ocasiones estamos mucho más animosos que en otros. O sea, para que no pensar tampoco, somos humanos. Pero lo que yo estoy hablando es, ¿qué es la actitud predominante? ¿Cuál es la actitud predominante? No debemos acercarnos a este tiempo como si fuera una carga y vamos a hacerlo para salir de eso. No, mejor no hagas nada porque no vas a lograr nada. No es para salir de eso. No, es para impactar la vida de tu familia. Y los hijos lo perciben eso. Estoy convencido de que muchas de las rebeldías de hijos de padres cristianos, no todas, pero mucha rebeldía de los hijos de padres cristianos es que ven una dicotomía entre lo que sus padres dicen y lo que sus padres hacen. Hablan del gozo en Cristo, del privilegio tan grande de ser cristiano, pero lo ven amargado, lo ven como si el cristianismo fuera una carga. Oye, yo que estoy desbaratado, ahora hay que ir a la iglesia. No es así. Es como, estoy cansado, pero nada. Yo sé que tan pronto yo vaya y escuche la palabra y comparta con los hermanos y oigamos los cánticos, el Señor me va a ministrar a mi alma y me va a animar, me va a regocijar, me va a fortalecer. Porque eso sucede y ha sucedido y seguirá sucediendo. Así que no estamos hablando de perfección, sino de intención de perfección. Nosotros tenemos que ser intencionales en que nuestros hijos vean que nosotros creemos lo que decimos creer. Y ustedes saben que nosotros decimos hasta que pasa algo. En un matrimonio decimos que amamos al Señor. En un momento determinado uno de los dos, por cualquier situación, se cansa de la relación y entonces una vez empieza a pensar en divorciarse. Pero ¿él te ha sido infiel? No. ¿Él te golpea? No. No, pastor, es que como que ya no nos entendemos. Sí, pero eso no es una razón para divorciarse. Y no hay forma de que lo saquen de ahí. Pero tú dices que tú crees del Señor. Entonces, ¿tú vas a hacer tu voluntad o la de Él? No lo dicen así porque saben que suena feo. Yo voy a hacer la mía. No lo dicen, pero eso es lo que hacen. Todo eso afecta a nuestros hijos. Nosotros tenemos que enseñarles que nosotros creemos lo que decimos creer. Viene una aflicción a nuestras vidas. Nosotros siempre hablamos de la providencia de Dios, de que Dios es nuestra esperanza y Dios es nuestra confianza, nuestra roca fuerte. Viene una providencia aflictiva a nuestras vidas y nos volvemos un desastre. Y vuelvo y repito, yo no estoy hablando que si viene algo fuerte en tu familia, tú en un momento no llores, en un momento no pierdas la noción de lo que es. Pero en sentido general, esos son eventos aquí o allá, pero el marco general es que yo sé que el Señor está en control, que todo lo que Él hace es bueno, que yo no estoy entendiendo por qué Él manda esta aflicción a mi vida, pero Él sabrá lo que está haciendo. Así que ahora más que nunca yo tengo que ser fiel. Tú le traspasas a tu hijo una cosa o la otra. ¿Cuál es la forma correcta de tener este tiempo? Bueno, lo primero es recordar que no es un culto en la iglesia, ¿ok? Porque a mí me da la impresión que no solamente la actitud de los padres como si fuera una obligación pesada, sino también el formato puede ahuyentar a nuestros hijos. Nosotros tenemos un curso allá para padres que se llama Pastoreando el Corazón, basado en el libro de Ted Tripp, Cómo pastorear el corazón de tu hijo. Y una de las cosas que hacemos en el curso es dramatizaciones. Dividimos a la audiencia en grupos y entonces muchas veces hay un caso particular de una joven que los padres van a salir de la ciudad como por 2 o 3 días y la van a dejar en la casa y ella quiere armar una fiesta en su casa con sus amigos, hombres y mujeres. Y los padres, evidentemente,
¿Cómo tú vas a dejar a un grupo de muchachos y muchachas de 15 años en una casa solos? Y entonces se dramatiza ver cómo el padre lo maneja. Ustedes no se imaginan, en más de una ocasión yo tengo que, porque lo hacen y entonces después yo si tengo algo que observar, lo observo. Y yo le digo, mi hermano, perdóname, pero hay que tener cuidado en la forma en que uno habla. Ustedes ven que lo están dramatizando. Entonces el padre viene, mira, mija, yo quiero que tú entiendas que en Génesis dice que sé yo qué, y Proverbios, digo, no un sermón. Nada más falta que cuando terminen se den los avisos y se recojan las ofrendas. No puede ser, no debe ser. O sea, usted sabe de lo que se decía de los puritanos. De los puritanos se decía que usted lo pinchaba y no salía sangre. ¿Usted sabe lo que salía? Biblina. ¿Usted ha visto cómo habla Juan Bunyan, por ejemplo? Eso es el profesor Peregrino, impresionante. Pero así mismo hablaba Spurgeon. Spurgeon, todas las ilustraciones las tomaba de aquí o de allá y dice, pero ¿y de dónde que este hombre saca? Bueno, el contacto con la palabra. Entonces, nosotros debemos estar impregnados de la palabra, de manera que cuando tratemos con nuestros hijos, podamos hacerlo de una manera dinámica, de una manera que sea natural. No tiene que seguirse la liturgia del culto, no. El padre no tiene que dar un sermón. No debe ser como ese pastor que está predicando aquí y ahí adelante hay dos hermanos y hay uno de ellos que está ahí durmiéndose. Y el pastor ya se está incomodando y el pastor no quiere llamar la atención, pero el uno ya no aguanta más y le dice al hermano, le hace señal al hermano como que lo despierte. Y el hermano le responde, pastor, despiértelo usted que fue que lo durmió. Entonces, tenemos que tener cuidado de que nosotros, no es que mis hijos tienen un corazón duro para la palabra. Hay que ver cómo que tú le enseñas la palabra. O sea, si es un sermón que ellos ni entienden. No, mis hermanos. A veces veremos las escrituras consecutivamente, a veces por tema. En otras tomaremos unos pocos versículos, a veces un libro en particular. La forma debe estar determinada por la necesidad de la familia. Y si usted está estudiando, por ejemplo, Proverbios, que es genial para hacer devocionales familiares, Proverbios, usted toma un solo proverbio y es genial todo lo que se puede sacar de ahí. Pero a veces hay necesidades. En una ocasión en mi casa apareció la licuadora rota. ¿Se dice así licuadora, la batidora? Ok, apareció rota. No la rompió nadie, se rompió solo. Le preguntamos a las 3 hijas, no fue ella. Le preguntamos a la señora que nos ayuda en la casa, no fue ella. Pero que a veces los muchachos hacen cosas, porque en mi casa no había problema con que se rompiera algo, porque la cosa se rompe. Ah, no, pero no, la que fue no quería decirlo. Después la mamá y yo, hablando, decíamos, mira, fulana difícilmente dice una mentira tan flagrante. Sutana, ella tiende más bien a manipular la verdad, pero así fragante, no, eso fue mengana. Pero no había forma de comprobarlo. Ok, está bien, lo dejamos así. Llega el tiempo de devoción familiar. Y yo digo, mis hijas, vamos a cambiar hoy el tema. Vamos a hacer un estudio de lo que la Biblia dice acerca del pecado de la mentira. Y arranco desde Génesis hasta Apocalipsis, terminando con Apocalipsis 21:8, donde los mentirosos serán lanzados del lago que arde con fuego y azufre. Un estudio, ¿verdad? Pero yo no digo nada, yo no hago ninguna referencia personal, yo doy mi estudio. Y entonces, como siempre, hablamos y comentamos y todo. Se termina el devocional. Como a la media hora, mi esposa me llama, amor, ven acá. Digo yo, dime, fue fulana. Digo yo, ajá, ¿y cómo tú lo sabes? Ella vino y te confesó, dice sí. La palabra hizo su efecto. Eso no es, yo no estoy diciendo aquí que es una garantía de que siempre va a suceder así, porque a veces la dureza de corazón de nuestros hijos es igual a la nuestra, que oímos la palabra, pero no hacemos caso. Pero es una forma de decir que lo que se trata está muy determinado por la necesidad de la familia. Es importantísimo que sea en un lenguaje sencillo y entendible. Hay muchas palabras que son domingueras, no debemos de usarlas con nuestros hijos. Recuérdense que el propósito es que nuestros hijos entiendan. Y si son pequeños, habrá cosas que por su profundidad no entenderán.
cuando usted tiene hijos de diferentes edades, tiene que tener mucho cuidado de no hacerlo tan simple. Siempre piense en el mayor. Porque si usted lo hace demasiado simple, y entonces niño, el de 13 años va así, pero ¿cómo que? O sea, no. Usted le apunta al mayor y los otros que cojan lo que puedan. Pero usted le apunta al mayor para que no sea para el mayor una carga. Y tratando de explicar palabras aquí o allá. Debemos tratar de estar seguros que si no entienden es por la profundidad de algún concepto, no por nuestra manera de expresarnos. Son cosas diferentes. Acostumbre a sus hijos siempre a preguntar todo lo que no entiendan. ¿Entendieron? ¿Hay algo que no entendieron? Y si no dicen que sí que entendieron, entonces usted le hace una pregunta para saber si es verdad que entendieron. Tal cosa, si se quedan, entonces tú no entendiste, ¿por qué tú dices que entendiste? Tienen que ser intencionales. Recordemos la parábola del sembrador. Ustedes recuerdan que cayó en diferentes terrenos. Bueno, uno de esos terrenos, ¿recuerdan lo que significaba? Dice la interpretación, como no entendieron la palabra, se apartaron. Así que es indispensable entender la palabra para ser salvo. Nadie puede ser salvo sin entender la palabra. No todos los aspectos teológicos de la palabra, pero sí los aspectos trascendentales. Que el Señor, que nosotros somos pecadores, que Dios es un Dios santo y que no hay salvación fuera de Él. En este sentido, mis hermanos, es factible a veces dramatizar. Usted está en el Antiguo Testamento, imagínense, y está en algunas partes que son más difíciles. Usted está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Pastor, ¿pero y cómo yo puedo hacer? Imagínense, la fiesta de los tabernáculos. Búscate una sábana, pon varias sillas y tiéndela y metan. Venga, mis hijos, métanse aquí abajo. Y se meten toda la familia abajo. Son chiquitos. Ellos gozan de su mundo. Miren, no se les va a olvidar más nunca la fiesta de los tabernáculos, ni cuál era el propósito. Pero si usted arranca, la fiesta de los tabernáculos era para que ellos recordaran, y entonces empieza a aplicar, y la cortina eran de lino. Pero por favor, eso no van a entender eso. Recuérdense, el propósito es que ellos entiendan. Por otro lado, aunque el padre es responsable, esto no significa que en algún momento no pueda delegar. A veces la mamá es la que dice, wow, estuve leyendo un texto, me gustaría compartirlo. Claro, mi amor, y lo comparte la mamá. Y los mismos hijos, ya después que aprenden a leer, compren una Biblia, que tengan su Biblia personal. Aprendieron a leer, una Biblia. Y asegúrese de entrenarlo a que ellos hagan su devocional todos los días. Y un día usted le dice, fulano, mañana vas a dirigir el devocional tú. Ajá, sí. ¿Y qué tú quieres? Pero yo no sé qué trae, papi. Pero tú estás leyendo tu Biblia, tú no aprendes nada. No te va a decir que no, a menos que sea como una de las mías, que cada vez que le preguntábamos después del sermón, mi amor, ¿y qué aprendiste hoy? Tú no aprendiste nada. Espérate, papi, que estoy pensando. Y nosotros ahí. Y después, fulana, dinos, ¿de qué fue que habló el pastor? De Dios. Era como que, pero eso es un esfuerzo que uno tiene que seguir siendo intencional. Así que de vez en cuando ellos pueden venir y traer algo. La oración lo puede hacer cualquier miembro de la familia. Usted lo pone a orar aquí o allá. A veces nos reunimos, y eso no es desde ahora, y como familia, todos, tenemos 3 hijas, 5 nietos, y a veces nos reunimos y alguien le dice a uno de los nietos, ¿alguno de ustedes quiere orar? Y a veces, ya el menor tiene 7 años, pero antes de eso, a veces con 5, con 6, levantaban la mano y oraban. Y a veces uno estaba ahí, o en la comida, y uno lo veía orando. O el devocional. ¿Y cuáles son las peticiones? Orar por esto, por aquello. Ahora uno no puede pretender que sea una oración, pero le está enseñando muchísimo más. Por otro lado, hablando de esto, alguien dijo, trate de ser creativo. Dice esta persona, es casi un pecado aburrir a alguien cuando estamos enseñando la Biblia. Debe de ser con la emoción que da el conocer las maravillas de nuestro Dios.
También debemos tener una tierna firmeza. ¿Qué significa eso? Hay porciones de la palabra que van a ser duras, que no van a ser agradables para nuestros hijos. No las saltemos. En el libro de Proverbios nosotros vemos la frase regularmente, hijo mío. Es un padre amoroso instruyendo a su hijo. Yo escuché de un pastor conocido, Joel Vicky, que él contaba que su papá con frecuencia le decía a sus hijos con lágrimas en los ojos: hijos míos, no me puede faltar ninguno de vosotros en el cielo. Y luego añadía: les permitiremos todos los privilegios que una Biblia abierta nos permita, pero si les decimos que no, deben saber que fluye de nuestro amor. O sea, cualquier cosa que ustedes quieran hacer, que una Biblia abierta nos permita darles el permiso, nosotros se lo vamos a dar. Pero si lo que ustedes quieren el permiso es algo que nosotros entendemos por la palabra que no es correcto, aunque a ustedes no les guste en lo absoluto, sepan que fluye de nuestro amor. Y va a haber situaciones donde uno va a tener que tratar cosas que usted se topa con el texto: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiese y se aparta alcanzará misericordia. Es una buena oportunidad para usted meter la daga en el corazón de sus hijos y asegurarse de que no hay cosas que están quedándose callados, y ayudarles a entender que eso es peor que cualquier otra cosa, porque el Señor ya lo conoce, y que es importante, es mucho mejor confesar que esconder. Algunos dicen: pastor, pero que yo creo que yo no puedo, yo no tengo como la... Mire, mi hermano, si usted es papá y mamá, ustedes pueden. No hay que ser un teólogo, no es a predicar en la iglesia que van, repito, es a compartir la palabra de Dios, y todo creyente debe poder compartirla. ¿Quiénes deben participar? Todos, no es opcional. Pero que yo no, todos. Aún los que no profesan fe. Porque, vuelvo y repito, cuando tienen 15, 16, 17, ya ellos se creen que son adultos. No lo son. Pastor, y entonces si tienen 20, pueden tener 20 o 22. Están bajo nuestra jurisdicción, ese es el punto. Están bajo nuestro hogar. Tienen que someterse a la regla del hogar. Entonces, es una mala señal que tú tengas un hijo de 20, 22 años y porque él dice que no sea creyente, él vive como quiere. Porque si tú tienes, primero, es tu responsabilidad mientras estás bajo tu hogar. Y segundo, estás permitiendo que sea una mala influencia para los que vienen detrás. Y una uva podrida daña toda la canasta. Así que eso no debe ser permitido. Y si llegan visitas, intégrala. Ay, mira, qué casualidad. Porque nosotros los latinos somos muy así. Yo no sé si en México todavía aquí es así. Pero usted sabe que los norteamericanos, usted no se puede aparecer en una casa. Dice que pasaba por aquí, vine a saludarte. Eso para los americanos es como, ¿qué? Pero nosotros los latinos no somos así. Toco el timbre. ¿Qué? ¿Cómo tú estás? Ven acá. O sea, son aquí así aquí. Qué bueno que todavía permanecen así. Llega alguien y no es creyente. No importa, llegó en el momento que vamos a ser emocional. Ay, vamos a tener que suspenderlo porque llegó don fulano, ¿no? Don fulano, mira qué bueno, no se preocupe, venga, usted bienvenido. Mira, a propósito, nosotros estamos ahora mismo teniendo tiempo familiar. Venga, siéntese y participe. No, que yo no quiero. O no, yo nada más vine para decirte tal cosa. Pues hablamos después, don fulano. O yo lo llamo. Usted le enseña a eso con sus hijos, más de lo que usted se imagina. ¿Y el tiempo? ¿Qué acerca del tiempo? ¿Cuánto debe durar un devocional? Bueno, mi hermano, depende de la edad de los hijos. Si usted tiene niños de 3 y 4 años, 10 minutos es más que suficiente. 10 minutos. Ahora ya van creciendo. Miren, cuando llegan adolescentes, a veces uno se pasa hasta una hora, no hablando uno solo, sino que se da naturalmente, que se meten en conversación y ahí todo el mundo opinando. Cuando a veces pasó una hora y toditos estábamos ahí fajados opinando. Pero hay que tener en consideración que los niños pequeños tampoco se debe de abusar. ¿Y cuándo lo hacemos? ¿En qué momento del día? Déjenme decirle en qué momento no hacerlo.
No diga, no, lo vamos a hacer cuando lo vamos a tener pendiente, cuando se presente la oportunidad lo vamos a hacer. Le voy a profetizar. No lo va a hacer. No lo va a hacer. No es cuando se presente la oportunidad. Lo que es importante, hay que planificarlo y hay que agendarlo. Determinen como familia en qué hora. Y prueba y observa. Quizá usted dice después de comida y resulta que esa hora está todo el mundo soñado. No se puede. Antes de la cena, todo el mundo tiene hambre. Lo que sea, pero hay que buscar la vuelta. Pero en algún momento. Y después que se determina como familia, miren, no se ponga tan espiritual como, es que tiene que salirme del corazón. Es verdad, eso sería genial. Pero pon una alarma que te lo recuerde. Es que eso, entonces eso es como si fuera obligado. No es obligado porque la alarma no te la pusieron, la pusiste tú mismo. Pero se te puede olvidar entre todas las cosas cotidianas. Determinamos que fue a las 7. A las 7 tú pones tu alarma. Y posiblemente cuando suene, tú vas a decir, ay, ¿qué es lo que está sonando? Pero te vas a acordar. Detén lo que estás haciendo. Chicos, vengan, vamos. Vamos al tiempo de altar familiar, devocional, como usted lo quiera llamar. Y tiene su tiempo. Y después todo el mundo sigue haciendo lo que tiene por delante. Pero es importantísimo. Mientras más grandes son los hijos, más difícil es coordinar el tiempo. Cuando son chiquitos, ustedes terminan y lo hacen. Pero después van creciendo, entonces uno tiene clase de música, el otro tiene clase de fútbol, el otro tiene clase de pintura y después entonces, y se van complicando los horarios, se va haciendo cada vez más difícil. Hay que ser intencional para tratar de no sucumbir. Eso puede hacer, ¿saben qué? Que usted lo haga un horario el lunes a tal hora, el martes a tal hora, porque hay que hacerlo cuando estemos todos en sentido general. Y ya cuando está en la universidad puede ser que no se pueda, puede ser que en el día no hay ninguna hora donde estén todos, sí, a las 11 de la noche, sí, pero a esa hora se va a dormir todo el mundo. Entonces uno tiene que ser racional, pero intencional. Debe haber consistencia, es mejor tiempos cortos diarios que tiempos más largos cada 2 o 3. Dice un autor, la adoración en familia nos provee del maná que cada día cae a la puerta de la tienda y que mantiene viva nuestras almas. Ustedes ven lo que yo le decía ahorita de la Biblia siempre. Es como el maná. ¿Cómo cae? Lo necesitamos todos los días. Todos los días. Y todos en la familia deben respetar este tiempo. Bueno, mis hermanos, el tiempo se me ha ido. Alguien dijo que la adoración en familia sea corta, sabrosa, sencilla, tierna y celestial. Yo creo que no se puede describir mejor de ahí. ¿Qué elementos debe haber? Debe haber lectura de la palabra, debe haber cánticos de adoración, debe haber oración. Y algunos de los motivos pueden ser para que Dios aplique lo aprendido en nuestras vidas, acciones de gracias por todo lo que recibimos como familia de la buena mano del Señor, por las necesidades de la familia, las espirituales, las materiales. Es estimulante para nuestros hijos oír que oramos directa y específicamente por sus necesidades y preocupaciones. Que tengo un perrito y está enfermo y el niño chiquito está preocupado por el perrito. No, pero es un animal que lo que... Ora por el perrito. Ora por el perrito. Porque eso para ti no es nada, pero para el niño es importante. Y tú no sabes si el Señor lo sana por tu oración. Pero tú le estás enseñando todo el tiempo, todo el tiempo. Y mis hermanos, repito, lo más importante de todo de esto es el ejemplo. Así que déjenme concluir diciendo que al igual que con el tiempo personal de comunión con el Señor, nosotros debemos ser disciplinados y fieles, porque de lo contrario ponemos en peligro el alma eterna de nuestros hijos. Que cada uno de nosotros pueda decir como Josué, yo en mi casa serviremos al Señor. Ya cuando ellos salen de nuestra jurisdicción, claro que como padres nos preocupa, un padre que conoce el Evangelio de las cosas que más valora es que sus hijos conozcan al Señor. Pero nosotros no podemos convertirnos. Eso es algo que solamente puede hacer el Espíritu Santo. Sin embargo, qué triste es ver a hijos desperdiciando sus vidas y casos que uno sabe que los padres no han sido todos los fieles que debieran.
Y uno dice, bueno, a veces de las cosas más ínfimas. Padres es que hay de todo. Padres simples que nunca ven el mal en nada. Ay, pero eso no tiene nada de malo. O justifican lo injustificable. O padres que le dan mal ejemplo. O padres que tienen una atracción muy fuerte por el mundo. ¿Qué significa eso? Padres que siempre están más preocupados por los deleites de este lado del sol que por las cosas del Señor. Y los hijos se impregnan de eso. Y de verdad, debe ser muy triste ver a los hijos desperdiciando sus vidas. Porque ¿saben algo? Todo el que no conoce al Señor está desperdiciando su vida. Está viviendo para nada. Para luego morir y perderse eternamente. Eso es terrible. Pero cuando un hijo suyo conoce al Señor, es como que, wow, está sembrando para la eternidad. Decía el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que el ver que mis hijos andan en la verdad. Así que el Señor nos ayude. Vamos a permitir algunas preguntas que quizás se hayan quedado en el tapete o quizás se hayan quedado en la parte que yo volé. Bueno, ya aprovechando, ¿no? Yo tengo una. Hermano, finalmente cuando uno ve cómo transcurre la vida y lo breve que es realmente criar a los hijos, y no solamente en el aspecto de los hijos, sino incluso en la vida y la devoción al Señor, ¿qué tan fácil debería de ser para nosotros en la confianza que tenemos en el Señor y en su provisión y su providencia, decir, pues sacrifico este trabajo por el que sigue y el Señor me va a sustentar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué tan práctico debería de ser eso? Y también meditado, tampoco es como que una decisión irracional. Sí, mira, una cosa es lo que nosotros decimos y otra cosa es lo que mostramos. Para mí lo más importante es el Señor, lo más importante es el Señor, lo más importante es el Señor. Pareciera que no estoy contestando, pero es para llegar ahí. Te pidieron para los Estados Unidos, yo supongo que aquí en México, igual que en mi país, muchos tienen el sueño americano. Y los papeles están por salir. Y tú vienes feliz a decirme como pastor que los papeles ya te salieron y tú estás eufórico. Y yo te digo, ¿y dónde te vas a vivir? A tal ciudad, porque ahí está mi familia. Y yo pregunto de una manera muy natural, ¿y dónde te vas a congregar? No, yo todavía no he averiguado eso. Eso puede parecer una tontería, pero no importa lo que tú digas. Si para ti lo más importante es el Señor, lo primero que yo averiguo es donde yo voy, que hay una iglesia sólida, porque ese es mi vida espiritual. Entonces, hago ese símil para decir lo mismo del trabajo. Sí, lo más importante es el Señor. Pero a veces hay trabajos que es verdad que pagan muy bien, pero que privan a tu familia de tu presencia. Y si tú realmente amas a Dios y le crees a Él, yo siempre digo, no lo sueltes hasta que consigas otro, pero sé intencional en conseguir otro. Pastor, es que los otros me pagan menos. Bueno, pues mira, ¿qué tú vas a hacer con ese dinero si tus hijos se te pierden? Y yo repito, los hijos a nosotros que nos necesitan. Es a nosotros que nos necesitan. Miren, hace muchos años, cuando yo era un padre jovencito, yo trabajaba en una compañía. Y el siguiente puesto al mío era vendedor sustituto. Era una compañía multinacional. Y eso implicaba algo que era un salto cuántico económicamente hablando. Era la posición que todos esperaban. ¿Por qué? Porque la compañía, cuando tú eras vendedor sustituto, como su palabra lo dice, sustituía a los vendedores regulares. Pero había vendedores en el norte del país, en el este, en todos los lugares, y eso implicaba que el vendedor sustituto de las 52 semanas del año, quizás un tercio, quizás 30, 25 semanas, quizás la mitad, tenía que salir de su casa lunes y regresar viernes.
Pero, ¿cuál era el atractivo? Oh, oigan esto. La compañía te prestaba el dinero, el 75% para que tú compraras un carro nuevo. Nuevo. Un carro tipo que había. Y tú tenías que buscar ese 25%. Pero ¿qué ocurría? Tú buscabas el 25%, la compañía te prestaba el 75%, y luego la compañía te pagaba por tu vehículo. Y lo que la compañía te pagaba por tu vehículo era suficiente para tú pagar el préstamo a la compañía. Al final de 4 años, tú tenías tu vehículo ya tuyo y prácticamente no te salió en nada. Ok, imagínense. Yo andaba en una motocicleta, ese era mi medio de transporte. Y cuando se presentó esa vacante, que no se presentaba comúnmente porque era una de las empresas que mejor pagaba ya, al que llamaron de todo lo que estaba en mi misma posición fue a mí. Y cuando el jefe de ventas me ofrece y yo le digo que muchas gracias, que de todas maneras había y por haber, pero que yo no podía aceptar eso. Me dice, ¿por qué? Digo, bueno, porque yo tengo una niña pequeña, en ese momento solamente tenía la mayor. Tengo una niña pequeña y yo no quiero que ella crezca sin su papá. Yo no quiero que camine y me contaron que caminó. Yo no quiero que diga papá y yo no esté ahí. No, ella necesita un papá y ningún dinero puede pagar eso. Y él se quedó boquiabierto. De hecho, me preguntó, bueno, señor Peña, si usted, no, está bien, eso es su decisión. Y después que trató como medio de convencerme y que vio que no había, y a cuál de sus compañeros usted me recomienda. Digo, bueno, yo creo que fulano es el más apropiado. Y a fulano fue que pusieron. 3 meses después, ahí llega Marco en su motocicleta y fulano con un carro nuevo. ¿Y qué causó eso en mí? Nada. Fue una decisión pensada. ¿Por qué doy ese ejemplo? Porque si no doy ese ejemplo, cualquiera puede pensar, ay, para ti sí es fácil hablar ahí teorizando. No es teorizando. No es teorizando. Yo tuve la oportunidad y decidí por mi familia. Porque yo repito, mi familia lo que necesita es a su papá y a su esposo, no mi dinero. Y es mejor estrecho económicamente, con una armonía familiar, que una abundancia de esa. ¿Cuánto dinero? Y la familia toda desbaratada. Así que alguien que tiene un trabajo que no le permite dedicarse a su familia como debiera, que se lo sustrae a su familia, es obvio que es un trabajo que no es del Señor. Y debe de empezar a buscar sabiendo que posiblemente tenga que ganar menos, pero al final va a ser el negocio de su vida. Porque gana menos, pero si al final, cuando sus hijos son adolescentes, usted tiene una relación así con sus hijos, lo cual es muy raro de ver ahora. Porque compramos la mentira de que en la adolescencia todos los hijos se rebelan. Eso no tiene que ser así. Es así porque los padres normalmente no hacen lo que tienen que hacer. No, ame mucho a sus hijos. Béselo, abrácelo todo el tiempo, no paren. Y cuando llega la adolescencia, no es verdad que no tenga muestras de cariño público que me avergüenza. Eso no es verdad. Si usted lo viene haciendo todo el tiempo, llegan a la adolescencia y usted sigue haciendo lo que se ha hecho toda la vida. Entonces, ahí es que se demuestra, por eso yo uso una palabra que la uso mucho, que nosotros debemos demostrar que creemos lo que decimos creer. Si Dios es lo más importante y lo espiritual es lo más importante, entonces yo prefiero ganar menos y no privar a mis hijos de su papá. ¿Alguna otra pregunta? Por aquí. En mi familia llevamos un devocional general a cargo de bueno, lo hacen generalmente en las mañanas con las semanas, pero por cuestiones académicas de la universidad, pues a veces es difícil que yo pueda acompañarlas. Bueno, eso al principio, ahorita estoy llevando un horario flexible y Te van a pasar otro. Y sin el afán de que pues usamos la universidad como una excusa para pues dejar de lado algo que, por lo que comentaba, es fundamental para mi vida como parte del hogar. Me preguntaba si era posible que
se pudiese llevar un devocional, pero personalizado, en el que sin la necesidad de que estuviera yo presente con mis hermanas, pudiese llevarlo en otro momento del día, pero con mi papá, por ejemplo, que está aquí presente. Y no tanto por el hecho de que no quiera llevarlo con mis hermanas, pero pues, por cuestiones de edad a veces es un poco difícil que lo siga con el mismo ritmo. Porque tienen edades mucho menores. Sí. Sí. Mira, recuérdense que esto no es blanco y negro. O sea, cuando ya uno tiene hijos de tu edad, yo lo había mencionado, los horarios se complican. Entonces uno tiene que echar mano de lo que tiene por delante. Si no hay forma de que se haga con todos, yo no sería partidario de que habiendo forma de que se haga con todos, se seccione. Uno con los hermanos más pequeños y otro contigo. No, eso no creo. Eso sería... es más bien buscar los tiempos, quizás tú solo con tu papá para compartir. Pero si la universidad no te lo permite, y según tengo entendido, la universidad no siempre son los mismos horarios, sino que cada ciclo varían. En el ciclo que la universidad no te lo permita, pues claro que perfectamente tú y tu padre pudieran tener un tiempo para suplir el hecho de que no estás participando. Y sería fantástico porque ustedes como dos hombres pueden meterse en conversaciones que quizás con los menores presentes no se pudiera hacer. Pero una vez más hay que ser intencionales en hablarlo, coordinarlo de una manera no idealista en el sentido de que no se puede, de que vamos a hacerlo a las 1 de la mañana, porque evidentemente no. Pero sí buscarle la vuelta. Pero sería fantástico. Sí. De una manera muy personal, puedo reconocer que me cuesta mucho trabajo llevar este tipo de tiempos con mi familia. En muchas ocasiones he sido reacio a este tipo de momentos porque no siempre mantengo una posición atenta o correcta, ¿no? Y pues, reflexionando un poco en todo lo que había comentado, pues me pareció bueno, pues replantearme todo el hecho de saber que quizás de una manera egoísta puedo llegar a ser un mal ejemplo de incluso para mis hermanas y para mi familia. Así es. Entonces, ¿qué consejo me podría dar, aparte de la oración, para que yo pudiese encontrar una mejor postura en respecto? Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aprender a pensar bien. Y pensar bien es pensar conforme a la palabra de Dios. Así que es como estas cosas que tú escuchaste hoy, que no sea solamente hoy que te permitan ver el cuadro completo, sino que tú le puedas dar mente. Porque los cambios ocurren no a partir de los deseos, sino a partir de la cabeza. Cuando nosotros leemos la escritura no entra por aquí. Ese es el problema de muchos grupos que quieren que la escritura entre por aquí. Es que si entra por aquí, esto no es racional. Alguien dijo que los sentimientos son muy buenos pasajeros, pero muy malos conductores. O sea, no minimizamos los sentimientos, no decimos que no son importantes, pero lo que debe dirigir nuestras vidas es nuestra cabeza. Por eso, con mucha frecuencia digo, debemos ejercer el hábito de vivir por principios, no por deseos. El punto que vivo en una época donde hasta los comerciales te inculcan que lo más importante en la vida es como tú te sientas. Entonces, claro que va a haber momentos en que no tengas el deseo. Uno mismo como cabeza de hogar no siempre tiene deseo, a veces uno está cansado, lo que sea. Y ahí sí, ay mi madre. Y es como, ay Señor, ayúdame, dame ánimo porque yo no estoy en esto. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿A engañarme? Bueno, pero si yo no estoy en eso y lo hago, entonces estoy siendo hipócrita. No está siendo hipócrita, está siendo obediente. Esos son de los engaños que uno se tiene. No, porque yo no me voy a la iglesia. Si yo no tengo que ir a la iglesia, yo no voy. Porque eso es hipocresía. No, eso no es hipocresía, eso es obediencia. Y normalmente cuando tú no tienes ganas es cuando más necesitas ir. Y lo que normalmente ocurre es que tú sales diciendo, qué bueno que vine. Entonces lo mismo ocurre con los devocionales familiares. A veces uno no quiere, está cansado. Y tú sabes cómo ocurren los cambios. Los cambios empiezan aquí. Yo tengo muy mala memoria para muchas cosas. Y las que se me quedan es porque me impactan. Y yo recuerdo como ahora haber leído por primera vez en el libro de Jerry Bridges, Después de la Santidad, después lo he encontrado en otros libros, una especie de refrán, pero que es cierto, que decía, siembra un pensamiento, cosecha un acto.
Siembra un acto, cosecha un hábito. Siembra un hábito, cosecha un carácter. Los cambios en nuestras vidas no se dan de un salto. Nadie cambia porque oiga algo como esto. Ya usted mañana es otro porque me oyó a mí. No, no, no. Uno cambia porque oyendo esto dice, no, pero espérate, ¿verdad? Yo estoy fallando en esto, en aquello, en lo otro. Y usted se propone hacer lo que su cabeza lógicamente le dice que hay que hacer. Y dentro de 2 días, su deseo y su carne le van a decir, ay, no. Y usted le va a decir, bueno, yo no me siento con deseo, pero hay que hacer lo que tengo que hacer. Y ahí es que se toma la decisión. O hago lo que yo sé que debo, o hago lo que yo quiero. Cuando uno se acostumbra a hacer lo que uno quiere, generalmente cosecha los resultados de ese estilo de vida. Y no son buenos. Cuando uno se acostumbra a hacer lo que debe, aun cuando no quiere, y miren, hay veces, porque una de las cosas que detesto es ver a pastores pintándose como que están allá al lado del cielo, en el trono del Señor. Está Dios el Padre, Dios el Hijo y están ellos. Sí, o sea, ellos nunca pecan ni hacen nada. No, eso nos deshumaniza. Miren, mis hermanos, yo me he encontrado, y a veces me encuentro, no digo en el pasado, no, a veces me encuentro, que tengo que hacer cosas que estoy convencido que es lo que el Señor espera de mí. Y yo creo que todas las células de mi cuerpo no desean, hasta los pelitos y las uñas, no desean. Y al final uno dice, pero es que no es lo que yo deseo, es que yo tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y normalmente cuando uno vence ese obstáculo tan grande, es una satisfacción. Óyeme, qué bueno que hice lo que tenía que hacer. Porque normalmente el Señor bendice. Entonces es como, acostúmbrate a pensar bien y crea el hábito de llevar tu vida, porque te va a ser sumamente beneficioso, de vivir por principios, no por deseos. Haciendo siempre lo que debes, no lo que quieres. Nos han engañado diciendo que la felicidad consiste en lograr todo lo que queremos. Mentira. La felicidad consiste en lograr hacer todo lo que debemos. Imagínense vamos a hacer una fábula con herramientas de un taller. Imagínense un serrucho y un martillo. Y tú vas a clavar un clavo y a ti se te ocurre clavarlo con el mango del serrucho. Puede ser que lo clave al final, pero el serrucho va a terminar con el mango deteriorado. Y si el serrucho tuviera sentimiento, estuviera muy infeliz. Y entonces luego te toca romper una madera, cortar, y a ti se te ocurre entrarle a martillazo. Al final tú la vas a romper, pero tú sabes cómo va a quedar, toda estillada. La rompiste. Ahora, si el martillo tuviera sentimiento, estuviera frustrado. ¿Por qué? Porque se están usando para propósitos diferentes para lo que fuimos diseñados. Nosotros fuimos diseñados para glorificar a Dios y para gozar de comunión con Él. Y cuando nosotros no logramos eso, no importa que logremos todo lo que deseamos, al final nada satisface como aquello para lo que nosotros fuimos creados. Entonces, eso es lo fundamental. Muchas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien más? Allá. Buenas noches. Buenas. A fuerza tienen que ser los padres los que quieren devocionar. Por el caso, mi familia está conformada por mamá, mi hermana chica y mi abuelita y yo. Más apegado, por así decirlo, a la iglesia, por el familiar alimentar. Pues es algo que trato de inculcar a mi familia. A fuerza tienen que ser los padres o yo puedo intervenir. Ok, una pregunta. ¿Tú eres el único creyente en tu casa? Mi mamá y pues mi hermana está en proceso. Ok, porque si tu mamá es creyente, entonces tú debes sentarte con ella y decirle, mami, tú sabes que papá no es creyente o lo que sea, y es importante que nosotros hagamos esto. Pero ya a la edad que tú tienes, tampoco sería algo improcedente o inadecuado que tú decidieras afectar positivamente a tu familia. Imagínate que tú seas el único inconverso en tu casa y tú propones tener ese tiempo. Y aunque tu padre, tu mamá y tu hermano no sean creyentes, están de acuerdo, pues tú aprovecha la oportunidad. Porque mal no va a ser muy bien.
Y nosotros debemos ser sal y luz en todo lugar, y eso incluye nuestros hogares. Así que era lo que yo decía al principio. Y vuelvo y les repito a los padres, no hay ninguna razón para que nosotros como padres no le digamos a nuestros hijos que si ven algo en nuestras vidas que no es conforme a lo que nosotros les enseñamos, ellos tienen no solamente el derecho, sino el deber de llamarnos la atención. Eso yo sé que es también contracultural, porque hay padres que los hijos se le acercan y los padres, mire, atrevido, fresco, yo soy su papá. Eso es terrible. El punto es, pero ¿te lo está diciendo en buena forma? Sí. Y te está diciendo la verdad, sí, lo único que no te gusta. Entonces vas a abusar de tu autoridad por eso. No. Entonces, tú debes de y puedes hablar con tu madre y decirle, mamá, yo pienso que sería bueno que nosotros aquí en el hogar hagamos esto, que tengamos un tiempo, no tiene que ser 1 hora, 20 minutos, lo que sea, que tomamos 15, 20 minutos cada día, donde podamos leer un texto bíblico, comentarlo entre nosotros, y mal no va a ser, pero tú puedes hacerlo, que tú tienes edad para eso. Gracias. Siempre. ¿Alguien más? Bueno, un placer, mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a concluir nuestra reunión. Le agradecemos al hermano por la palabra y por toda la instrucción que nos comparte. Seguramente nos llevamos mucho que hacer en nuestros hogares, en ese deseo de agradar al Señor y, como bien nos recordaba el hermano, de gozar de plena comunión con Él. Vamos a ponernos de pie, por favor. Padre bendito, gracias, Señor, porque tu instrucción es clara. Es evidente que esperas de nosotros fidelidad, una buena mayordomía, que con conciencia de la responsabilidad que pones en nosotros, pero también, Señor, en dependencia, sabiendo que no es en nuestras fuerzas, sino en las que tú provees, Señor. No es en nuestros deseos, sino en los afectos que el Espíritu Santo coloca en nuestro corazón, es que podemos cumplir con todo ello que tú esperas. Padre, no queremos obrar nuestra justicia, queremos obrar la tuya, Señor, en obediencia a Cristo, a esa dirección que nos da como nuestro Señor y como nuestra cabeza. Y Padre, hoy te ruego por todos los varones que están en este lugar, Señor, que tú despiertes en ellos ese celo y ese amor por tu palabra, por tu persona, de tal forma que la mejor herencia y el mejor legado que ellos puedan dar a su hogar sea el conocimiento de ti y el temor a ti, Señor. Te ruego que tú despiertes también en todas las madres ese anhelo ferviente de edificar sus hogares en el consejo de tu palabra, que sea, Señor, tu sabiduría y no el conocimiento de este mundo, el mejor regalo que ellas puedan dar a sus hijos. Y que, Padre, en ellas en sujeción, Señor, y ellos en un liderazgo que responde a ti, puedan construir hogares sobre la roca, que pueden enfrentar las pruebas, que pueden superar, Señor, las tentaciones, y que pueden presentar delante de ti buenas cuentas que te son agradables, Señor, y fruto del cual tú eres digno, para bien de sus hogares y para bien de las iglesias. Señor, gracias por la presencia de nuestro hermano Marcos, de su esposa. Sigue bendiciéndoles en la palabra que estarán compartiendo en este tiempo que están aquí en México. Guarda, Señor, a su familia y a su iglesia allá en Santo Domingo. Y, Señor, te adoramos y te bendecimos y reconocemos que tus misericordias son más grandes de lo que nosotros imaginamos y que siempre excede, Señor, todo deseo nuestro y todo anhelo piadoso, con todas las formas en las que tú cuidas de nosotros. Llévanos con bien en esta noche, guárdanos, Señor, guarda nuestra santidad, guarda nuestra vida, y nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.